¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen dominar sus finanzas mientras otras luchan constantemente con el dinero? Hoy vamos a descubrir las claves que pueden cambiar tu perspectiva financiera para siempre. Prepárate para aprender estrategias prácticas, sencillas y poderosas que te ayudarán a gestionar tu dinero como los más exitosos. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. En este primer capítulo, conocemos a un hombre que sueña con ser rico. Vive en Babilonia, una ciudad conocida por su prosperidad, y a pesar de su deseo de obtener riqueza, no sabe cómo lograrlo. Se siente atrapado en su vida cotidiana, trabajando arduamente, pero sin ver un verdadero cambio en su situación económica. El protagonista se acerca a su amigo, un hombre sabio, y le confiesa su deseo de alcanzar la riqueza. Este sabio, al ver la frustración de su amigo, decide compartir con él su conocimiento sobre cómo conseguir la verdadera riqueza. El sabio le explica que la clave para alcanzar la prosperidad no se trata de ganar grandes sumas de dinero, sino de cómo manejar lo que ya se tiene. Le enseña a comenzar con un principio simple pero fundamental: págate primero. ¿Qué significa esto? Cada vez que ganes dinero, ahorra una parte antes de gastar en otras cosas. Este es el primer paso hacia la libertad financiera. Este consejo parece simple, pero su poder radica en su constancia. Pagar primero a tu bolsa, o ahorrar antes de consumir, crea el hábito de reservar una porción de tus ingresos para ti, y no solo para tus gastos. El sabio, al ver que su amigo comenzaba a entender el concepto de págate primero, decide darle un consejo más profundo. Le habla sobre la importancia de controlar sus gastos. A menudo, las personas creen que su dinero se va rápidamente por las cosas pequeñas que compran sin pensarlo. Sin embargo, esos pequeños gastos suman grandes cantidades a lo largo del tiempo. Le explica que, aunque ganar dinero es importante, administrar lo que ya se tiene es aún más crucial. Muchas veces gastamos por costumbre, no por necesidad. Entonces, el sabio le pide a su amigo que observe en qué está gastando su dinero, para poder reconocer aquellos gastos innecesarios que no aportan valor a su vida. El sabio continúa explicando que el arte de administrar el dinero no se trata solo de ganar más, sino de saber cómo mantenerlo, haciéndolo trabajar para ti. Para esto, es fundamental no dejarse arrastrar por los deseos momentáneos, sino aprender a vivir dentro de tus posibilidades y gastar solo en lo que realmente te beneficia. El sabio finalmente le revela a su amigo una de las lecciones más poderosas: invertir el dinero ahorrado. No basta con ahorrar, sino que ese dinero debe ser invertido sabiamente para que crezca con el tiempo. El dinero trabaja para ti solo si lo pones a trabajar, le dice el sabio. Él le habla de cómo el oro puede multiplicarse si se invierte en algo que genere rendimientos. Sin embargo, le advierte que invertir es un arte que debe hacerse con sabiduría, ya que hay riesgos involucrados. Le sugiere comenzar con inversiones seguras, como tierras o pequeños negocios, y solo aventurarse en otras más arriesgadas una vez que tenga experiencia. El sabio le enseña a su amigo a buscar consejo antes de tomar cualquier decisión de inversión, y a nunca dejarse llevar por las promesas de ganancias rápidas. Este principio de hacer que el dinero trabaje para ti será uno de los pilares que guiarán al protagonista a lo largo de su camino hacia la riqueza. Al entender y aplicar estas enseñanzas, se da cuenta de que no necesita ser un experto para comenzar, sino que lo importante es dar el primer paso hacia una vida financiera más consciente y estructurada. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. En este capítulo, el protagonista se encuentra con un nuevo desafío: desea saber cómo lograr alcanzar una riqueza duradera, no solo momentánea. Está convencido de que no basta con ahorrar e invertir sabiamente, hay algo más que necesita entender. Así que decide buscar el consejo de alguien aún más sabio, el hombre más rico de Babilonia, Arcad. Arcad, que una vez fue como él, un hombre común con pocos recursos,
ahora es conocido por su sabiduría financiera y su enorme fortuna. El protagonista se siente honrado de poder hablar con él y, con humildad, le pide que le revele los secretos de su éxito. Arcad lo recibe con amabilidad y le pide que se siente. Le dice que no tiene secretos mágicos, solo principios simples pero poderosos que cualquier persona puede aplicar. Para empezar, le explica que el primer paso hacia la riqueza es aprender a controlar los deseos y establecer metas claras. Una vez que tengas claro lo que deseas lograr, el siguiente paso es dedicarte a ello con disciplina y determinación, le dice Arcad. Así, el protagonista aprende que el primer activo que debe cultivar es su mentalidad. Arcad le habla ahora de una lección clave que lo ayudó a construir su fortuna, el poder de la educación continua. Le explica que, al igual que cualquier habilidad, las finanzas personales deben ser aprendidas y perfeccionadas constantemente. No se trata solo de seguir reglas, sino de entender los principios fundamentales y aplicarlos con inteligencia. Le dice que el conocimiento financiero es el mayor activo que uno puede tener, porque, al contrario de lo que muchos creen, no es necesario ser un genio para hacerse rico. Lo que importa es aplicar lo que ya sabemos y seguir aprendiendo. Con este consejo, el protagonista empieza a comprender que, para lograr estabilidad financiera, debe ser constante en su educación y estar abierto a nuevas formas de hacer crecer su dinero. Arcad también le cuenta que, en sus primeros años, cometió muchos errores. Sin embargo, aprendió que uno de los mayores secretos para la riqueza es aprender de los fracasos y seguir adelante con más conocimiento y disciplina. Para él, el camino hacia la riqueza no fue lineal, sino un proceso de prueba y error, en el que cada paso le acercaba más a su objetivo. Arcad, al ver la curiosidad de su amigo, continúa con otro consejo importante, la necesidad de la paciencia y la perseverancia. Le explica que, aunque todos quieren resultados rápidos, la verdadera riqueza se construye con el tiempo. La paciencia y la perseverancia son esenciales para asegurar que las inversiones crezcan y generen frutos. No busques atajos, le dice Arcad. La riqueza no llega de la noche a la mañana. Lo que sí llega es el fruto del trabajo constante, de la toma de decisiones sabias, y de la disciplina en la gestión de tus recursos. Le explica que el dinero, cuando se cuida y se maneja correctamente, crece de manera constante, y que lo que muchas veces se ve como una oportunidad fácil es, en realidad, una trampa que puede llevar a la pérdida de lo ganado. Arcad también le cuenta que, una vez que haya alcanzado un nivel de estabilidad financiera, debe comprometerse con sus objetivos a largo plazo, sin dejarse distraer por las ofertas tentadoras a corto plazo. Aquí es donde el amigo empieza a darse cuenta de la importancia de la visión a largo plazo. Finalmente, Arcad le hace una recomendación fundamental, encontrar un propósito más grande que el dinero mismo, pues solo con un sentido claro de por qué se busca la riqueza, se podrá mantener la motivación en los momentos difíciles. Capítulo 3. Los 7 medios de llenar una bolsa vacía. En este capítulo, el protagonista continúa su aprendizaje con los sabios consejos de Arcad. Después de haber comprendido la importancia de la disciplina y la paciencia, ahora se enfrenta a una lección aún más práctica, cómo empezar a llenar una bolsa vacía, es decir, cómo empezar a acumular riqueza desde cero. Arcad le explica que, en la vida de cualquier persona, hay momentos en los que no se tiene dinero suficiente para lograr lo que se quiere, y eso puede resultar frustrante. Sin embargo, el primer paso hacia la riqueza es aprender a administrar lo poco que se tiene, sin importar cuán pequeño sea el ingreso. Los 7 medios de llenar una bolsa vacía son principios que Arcad comparte con su amigo, basados en su propia experiencia. El primero de estos medios es ahorrar una parte de todo lo que se gane, lo cual le resultó ser uno de los hábitos más poderosos para comenzar a construir riqueza. Si ahorras el 10% de lo que ganes, comenzarás a llenar tu bolsa, y con el tiempo, esa cantidad se irá acumulando, le dice Arcad. Arcad, al ver que su amigo empieza a entender el poder del ahorro, le presenta el segundo medio de llenar la bolsa vacía, controlar los gastos.
Le explica que, aunque es importante ahorrar, es aún más crucial vivir dentro de tus posibilidades. Muchas personas, aunque ganan dinero, no logran ahorrar nada porque gastan más de lo que ganan. El arte de controlar los gastos, le dice Arcad, no está en negar todo lo que te gusta, sino en reconocer lo que realmente es necesario y lo que es superfluo. A menudo, las personas se dejan llevar por el deseo de adquirir cosas que, a largo plazo, no aportan valor a sus vidas. Aprender a diferenciar entre lo que realmente necesitas y lo que solo quieres es un paso vital hacia la riqueza. El sabio le enseña a su amigo que la clave está en la disciplina y que no es necesario hacer sacrificios extremos. Simplemente, debe reducir los gastos innecesarios y destinar más dinero al ahorro e inversión. Arcad, viendo el progreso de su amigo, le introduce el tercer medio de llenar la bolsa vacía, hacer que el oro trabaje para ti. Esto implica que el dinero que ahorras debe ser invertido de manera sabia, de modo que empiece a generar más dinero. Le explica que, sin importar lo poco que tengas, es importante invertir de manera prudente y estratégica. Solo el oro que trabaja para ti crece, le dice Arcad. El dinero que no se invierte se queda estancado, mientras que el que se pone a trabajar puede multiplicarse. A lo largo de su vida, Arcad aprendió que para lograr riqueza no basta con ahorrar, sino que se necesita poner ese dinero a trabajar. Le habla sobre la importancia de elegir inversiones seguras y sensatas, como tierras, negocios o prestarle a personas que tengan un buen historial financiero. El sabio le explica que las inversiones deben ser realizadas con cuidado, y que debe buscar el consejo de expertos antes de tomar cualquier decisión. Con este consejo, el protagonista comienza a comprender que el dinero, cuando se invierte bien, tiene el potencial de crecer mucho más rápido que si simplemente se guarda en una bolsa. Este concepto se convierte en uno de los pilares del camino hacia la riqueza. Capítulo 4. El prestamista de oro de Babilonia. En este capítulo, el protagonista, ya más sabio y con un mejor entendimiento de cómo manejar el dinero, se encuentra con un prestamista de oro en Babilonia. Este hombre, que es conocido por su éxito financiero, ofrece préstamos a las personas para que puedan invertir en negocios y proyectos, pero también pone atención a la forma en que gestiona el dinero. El protagonista, intrigado por la idea de los préstamos, le pide al prestamista que le revele su secreto para manejar el dinero con tanta habilidad. El prestamista, al igual que Arcad, le ofrece valiosos consejos. El primero de estos consejos es entender la importancia de los intereses y cómo estos pueden generar riqueza. Le explica que cuando se presta dinero, el prestamista no solo obtiene lo que prestó, sino que también recibe una ganancia adicional por el riesgo que asume. El prestamista le enseña a su amigo que los intereses son la recompensa por el riesgo de prestar dinero. Un prestamista de oro no teme perder su dinero, le dice. Porque siempre se asegura de que lo que presta tenga un valor seguro y que la persona que lo reciba pueda devolverlo con intereses. El prestamista de oro, viendo el interés de su amigo, le explica que para prestar dinero de forma segura, es vital asegurarse de la capacidad de pago del prestatario. Esto significa que antes de hacer cualquier préstamo, uno debe evaluar cuán seguro es el retorno de la inversión. Le dice que muchos prestamistas pierden su dinero por no tomar las precauciones necesarias. Evaluar el riesgo de cada préstamo es esencial para no caer en las trampas del crédito fácil. El prestamista le enseña a su amigo que un préstamo no es una apuesta, sino una decisión calculada basada en el historial, la solvencia y la seguridad de la inversión. Además, le explica que no se debe prestar dinero sin obtener algo valioso a cambio. Asegurarse de que el préstamo esté respaldado por garantías o activos valiosos es una forma de protegerse contra la posibilidad de no recuperar el dinero prestado. El sabio prestamista también le enseña que invertir en cosas que produzcan ingresos, como tierras o negocios, es más seguro que simplemente poner el dinero a trabajar en algo arriesgado o incierto. El prestamista de oro, al ver que su amigo ya comprende la importancia de evaluar riesgos, le ofrece una lección crucial, la importancia de asegurar un retorno constante y creciente. Le explica que el dinero que se presta no solo debe devolverse, sino que debe generar una ganancia constante.
Este es uno de los principios más importantes de la riqueza. No basta con recibir lo que prestaste, sino que debes asegurarte de que ese dinero trabaje de manera continua para ti. Solo los intereses constantes te permiten asegurar que el dinero realmente está trabajando para ti, dice el prestamista. No se trata de obtener una ganancia rápida y luego detenerse. La verdadera riqueza se construye a través de ingresos pasivos que crecen con el tiempo. Le habla de cómo una vez que se tiene una base sólida de dinero trabajando, se puede aumentar gradualmente el capital invertido. Los intereses no solo son una recompensa por prestar, sino que son un medio para expandir aún más la riqueza. El prestamista de oro también subraya que es fundamental diversificar las inversiones, de modo que no todo el dinero se ponga en un solo préstamo o en una sola inversión. Al diversificar, uno puede reducir el riesgo de perderlo todo si una inversión no resulta como se esperaba. Le enseña a su amigo que la diversificación es una de las herramientas más poderosas para proteger y hacer crecer el capital. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. En este capítulo, Arcad comparte con su amigo una de las lecciones más profundas sobre la gestión del dinero, las 5 leyes del oro. Estas leyes son los principios fundamentales que le han permitido a Arcad, el hombre más rico de Babilonia, acumular su fortuna y mantenerla a lo largo del tiempo. La primera ley es: el oro viene fácilmente y en abundancia a todo aquel que guarda los 10% de lo que gana y lo pone a trabajar para él. Aquí, Arcad reitera el principio que ya le había enseñado a su amigo: pagar primero a uno mismo. Es decir, guardar al menos el 10% de lo que uno gana y asegurarse de que ese dinero trabaje, invirtiéndolo de manera prudente. Le explica que esta ley es fundamental porque establece la base para cualquier tipo de crecimiento financiero. Si no ahorras ni inviertes, el dinero no puede multiplicarse. A lo largo de su vida, Arcad se dio cuenta de que este principio, aunque parece simple, es el pilar que sostiene a todas las demás estrategias. La segunda ley es: el oro trabaja diligentemente y de manera rentable para el dueño que lo invierte en negocios o propiedades que le den ingresos. Esta ley le enseña a su amigo que no basta con ahorrar, sino que ese dinero debe ser invertido de manera inteligente. Las inversiones que generen ingresos constantes son la clave para que el oro realmente trabaje para ti. La tercera ley que Arcad comparte es: el oro se escapa rápidamente del hombre que lo gasta en cosas que no le proporcionan valor. Esta ley hace referencia a un principio que ya ha mencionado anteriormente: vivir dentro de tus posibilidades. Le explica a su amigo que muchas personas pierden su dinero porque gastan en cosas innecesarias, aquellas que no mejoran su bienestar ni les ayudan a crecer financieramente. Arcad le enseña que, aunque es importante disfrutar de la vida, también lo es reconocer que los gastos impulsivos o las compras por capricho no deben interferir con la construcción de la riqueza. El oro, en este caso, se pierde rápidamente si se dedica a lujos innecesarios que no aportan valor a largo plazo. El sabio le aconseja a su amigo que debe tener una mentalidad de inversión en lugar de consumo, priorizando siempre lo que contribuya a la construcción de su futuro, como educación, salud y bienes que generen ingresos. La cuarta ley es: el oro huye del hombre que lo forza a tomar riesgos innecesarios. Aquí, Arcad le recuerda a su amigo que el dinero no debe ser arriesgado sin un análisis adecuado. Los negocios peligrosos o las inversiones que prometen grandes ganancias rápidamente, sin bases sólidas, son trampas que deben evitarse. Arcad le explica que la prudencia y el cuidado al momento de invertir son esenciales. Investigar, consultar con expertos y no apresurarse son pasos clave para proteger el dinero. Invertir de forma impulsiva o sin finalmente. La quinta ley que Arcad comparte es: el oro se queda con el hombre que es sabio en su manejo y sabe cómo buscar consejo de aquellos con más experiencia. Esta ley es crucial, ya que resalta la importancia de la educación financiera continua y la necesidad de aprender de aquellos que ya han alcanzado el éxito en la gestión del dinero. Arcad le explica a su amigo que una de las claves para mantener la riqueza no solo es saber cómo ganar dinero,
sino también cómo gestionar y proteger lo que ya se ha ganado. Para esto, buscar consejo de expertos y aprender de las experiencias ajenas es esencial para evitar errores costosos. El sabio le aconseja que, cuando se trate de inversiones y decisiones financieras importantes, siempre debe consultar a quienes tienen más conocimiento y no dejarse llevar por impulsos o promesas de riqueza fácil. Además, le recalca que nunca se debe dejar de aprender, ya que el mundo financiero cambia constantemente, y adaptarse es clave para conservar y aumentar la riqueza. Arcad concluye diciendo que, al seguir estas 5 leyes, cualquiera puede acumular riqueza con el tiempo, siempre y cuando se respete el proceso de aprender, ahorrar, invertir y buscar sabiduría continuamente. Preparación es una de las principales razones por las que las personas pierden su riqueza. Capítulo 6. El tratante de camellos de Babilonia. En este capítulo, el protagonista conoce a un hombre conocido como el tratante de camellos. Este hombre, que lleva una vida sencilla, ha logrado construir una pequeña fortuna a lo largo de los años gracias a su negocio de camellos. A pesar de no ser tan rico como Arcad, su sabiduría en los negocios es notable. El protagonista se siente intrigado por cómo un hombre tan común ha logrado generar tanto dinero, y decide hablar con él para aprender sus secretos. El tratante de camellos, al igual que Arcad, no tiene secretos mágicos ni fórmulas rápidas para hacerse rico. En lugar de eso, le revela principios sencillos pero poderosos que le han ayudado a alcanzar su estabilidad financiera. El primer principio que le enseña es el de trabajar duro y ser constante. El tratante le explica que no existe un atajo para el éxito. Su vida ha sido una serie de esfuerzos constantes y decisiones acertadas, y aunque a veces ha enfrentado dificultades, nunca dejó de seguir trabajando con disciplina y compromiso. El tratante de camellos le hace entender que el éxito no depende de los grandes golpes de suerte, sino de una dedicación constante y la capacidad de adaptarse a los cambios. La riqueza no es algo que se consiga de un solo paso, sino que se construye paso a paso, cada día, le dice. El tratante de camellos continúa explicando al protagonista que otro de sus secretos para alcanzar la estabilidad financiera fue el aprender a manejar el riesgo de manera responsable. Aunque en su negocio siempre hubo incertidumbres, como el costo de alimentar a los camellos o los vaivenes del mercado, él siempre trató de asegurar que sus inversiones estuvieran respaldadas por una base sólida. El riesgo es parte de los negocios, le dice el tratante. Sin embargo, uno debe evaluar siempre los riesgos antes de tomar decisiones y estar preparado para las fluctuaciones del mercado. El tratante le comparte su enfoque para evaluar el riesgo, nunca invertir todo el capital en una sola cosa, sino distribuirlo entre diferentes áreas que generen ingresos constantes y predecibles. Además, le enseña que el plan de contingencia es crucial, porque en cualquier momento pueden surgir imprevistos que afecten el flujo de dinero. Diversificar sus fuentes de ingresos y siempre tener una reserva de dinero para emergencias le permitió al tratante de camellos mantener su negocio durante tiempos difíciles, y le brindó la seguridad de que, sin importar lo que sucediera, podría continuar. El sabio tratante le explica que uno de los mayores errores que cometen los novatos es el no estar preparados para lo inesperado, y que, aunque la oportunidad de inversión puede parecer excelente, siempre debe tenerse en cuenta que nada está exento de riesgos. El tratante de camellos, con una mirada más profunda, le revela al protagonista su último y más valioso consejo, la importancia de las relaciones y la confianza en los negocios. Le explica que, aunque el dinero y la inversión son cruciales, las relaciones personales juegan un papel aún más importante en la construcción de la riqueza. Los negocios no son solo números y transacciones, le dice el tratante. Son también personas. La confianza que generes con tus socios, empleados y clientes determinará si tu negocio prospera o se hunde. Le habla de cómo su propio éxito fue posible porque se rodeó de personas que confiaban en él, y él en ellos,
lo que facilitó las negociaciones y permitió que su negocio creciera de manera sostenible. Además, el tratante de camellos le explica que la reputación es un activo invaluable. Tu nombre y tu palabra son más valiosos que cualquier oro, le dice. El respeto y la confianza que ha ganado en su comunidad le han permitido expandir su negocio, obtener mejores precios y, sobre todo, obtener relaciones comerciales fructíferas. El sabio tratante concluye diciendo que, en los negocios, se debe ser honesto, transparente y cumplir con lo prometido. Solo de esta manera se crea una red de apoyo que, con el tiempo, se convierte en una fortaleza para cualquier emprendimiento. Capítulo 7. Las tablillas de barro de Babilonia. En este capítulo, el protagonista tiene la oportunidad de examinar las antiguas tablillas de barro que contienen escritos de sabiduría financiera. Estas tablillas fueron escritas por los más sabios de Babilonia y contenían lecciones clave que ayudaron a las generaciones pasadas a crear riqueza y prosperidad. El protagonista, con gran curiosidad, se sienta a leer y aprender de las enseñanzas grabadas en las tablillas. En ellas, descubre que los principios financieros de los babilonios eran en su mayoría los mismos que los sabios de la ciudad le habían enseñado: ahorrar, invertir sabiamente, controlar los gastos y diversificar las fuentes de ingresos. Sin embargo, una de las grandes revelaciones en estas tablillas es un principio muy importante: el valor de la educación y el aprendizaje continuo. Las tablillas enseñan que quien no busca aprender de sus errores, está condenado a repetirlos. El protagonista, al leer esto, reflexiona sobre su propio viaje y cómo cada error cometido lo ha llevado a una mayor comprensión. El sabio de las tablillas también le habla de la importancia de la previsión, de no esperar hasta el último momento para tomar decisiones. Si deseas tener éxito, siempre debes prepararte para el futuro, le enseñan las tablillas. Esta lección resuena profundamente en el protagonista, que se da cuenta de que muchas de las personas que fracasan financieramente no lo hacen por falta de esfuerzo, sino por no pensar a largo plazo. A medida que el protagonista continúa leyendo las tablillas de barro, se encuentra con una lección que le llama profundamente la atención: el poder de la paciencia y la perseverancia. Las tablillas enseñan que la riqueza no es el resultado de una acumulación rápida de dinero, sino de un proceso lento pero constante de tomar decisiones sabias y mantenerse firme en esos principios a lo largo del tiempo. En las tablillas se describe cómo los babilonios, en su búsqueda de riqueza, sabían que la paciencia era clave. No se dejaban llevar por los altibajos del mercado ni por las oportunidades fugaces que aparecían. En lugar de eso, invertían con calma, asegurándose de que cada acción estuviera respaldada por una razón lógica y calculada. El que siembra con paciencia cosecha con abundancia, dice una de las tablillas, lo que resalta la importancia de no apresurarse en la vida financiera. Aprendemos que es mejor tomarse el tiempo para evaluar cada decisión que lamentar una inversión apresurada que no dio frutos. El protagonista, al reflexionar sobre esta enseñanza, se da cuenta de que muchos de sus propios fracasos financieros se debieron a la falta de paciencia y a la prisa por obtener resultados rápidos. Este descubrimiento le abre los ojos y lo motiva a adoptar una perspectiva más tranquila y meticulosa hacia el manejo de su dinero. En la última lección de las tablillas de barro, el protagonista encuentra un principio que se convierte en la clave final para su camino hacia la riqueza: la importancia de proteger lo que ya se ha ganado. Las tablillas enseñan que, una vez que se ha alcanzado cierto nivel de estabilidad financiera, es fundamental proteger esa riqueza de las pérdidas y los riesgos innecesarios. El oro que no se cuida con sabiduría es tan vulnerable como el agua en una cesta rota, dice una de las tablillas. Aquí, el sabio de Babilonia explica que la prudencia es esencial para evitar que el dinero ganado se pierda por malas decisiones o por personas que buscan aprovecharse de los ignorantes. Una de las lecciones más importantes de las tablillas es que el dinero debe ser protegido mediante inversiones seguras y eligiendo los negocios y las oportunidades que minimicen el riesgo. El protagonista entiende que,
aunque es importante tomar riesgos calculados, no debe exponerse a situaciones de alto riesgo que amenacen lo que ha logrado hasta ahora. Las tablillas también recalcan la importancia de contar con un seguro para tus activos. Ya sea en forma de bienes tangibles como propiedades, o en forma de diversificación en múltiples fuentes de ingresos. Proteger lo que ya se tiene es un principio esencial para asegurar que, en caso de imprevistos, la riqueza pueda mantenerse y seguir creciendo. Capítulo 8. El muro de la ciudad de Babilonia. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a un desafío más profundo, como proteger su riqueza de las fuerzas externas que podrían amenazarla. Al visitar las imponentes murallas de Babilonia, el protagonista reflexiona sobre cómo la ciudad, protegida por un muro tan fuerte, sirve como una metáfora de cómo debe proteger su propio dinero. Las murallas de Babilonia fueron construidas con un propósito claro: mantener fuera las amenazas externas. De manera similar, las personas deben aprender a construir un muro de protección financiera alrededor de su riqueza, para que ninguna amenaza externa, como la inflación, las malas inversiones o los problemas económicos imprevistos, pueda derribarla. Arkad, al ver la curiosidad de su amigo, le explica que el primer paso para construir este muro es crear una base sólida con sus ahorros. Le cuenta cómo, durante años, los babilonios construyeron una base fuerte de bienes y recursos que protegieron su ciudad, y de la misma manera, las personas deben asegurarse de tener un fondo de emergencia para cubrir cualquier imprevisto. El sabio le dice que el muro financiero de uno debe comenzar con un ahorro adecuado que permita vivir sin preocupaciones. Pero también le enseña a invertir en activos que mantengan o aumenten su valor para protegerse de la inflación y otros riesgos económicos. Es esencial tener una base estable antes de pensar en expandir la riqueza. Arkad, al continuar con la metáfora del muro, le habla ahora sobre la importancia de la educación financiera como una parte fundamental para construir un muro sólido. Le explica que, así como los constructores de Babilonia se aseguraron de utilizar los mejores materiales para sus murallas, los individuos deben utilizar el conocimiento adecuado para construir una base financiera sólida. Le habla de cómo muchas personas construyen su muro financiero con fundamentos débiles, confiando en promesas de riqueza rápida o sin comprender cómo manejar adecuadamente el dinero. Arkad le aconseja que, para que el muro sea efectivo, debe ser construido con sabiduría, basándose en principios sólidos de ahorro, inversión y protección. El sabio también le enseña que, al igual que las murallas de Babilonia tenían defensores que las protegían, uno debe rodearse de expertos y asesores financieros para proteger su riqueza. No se puede ser experto en todo, le dice Arkad. Es fundamental saber cuándo pedir ayuda para tomar decisiones informadas y asegurar que el muro sea resistente a cualquier amenaza externa. La constancia y la previsión son clave para que el muro se mantenga fuerte. No basta con construirlo una vez, sino que debe ser reforzado constantemente para adaptarse a los cambios y desafíos del mundo financiero. Arkad, al ver que su amigo comienza a entender la importancia de la educación financiera y la protección de la riqueza, concluye con una última lección sobre cómo asegurar que el muro sea impenetrable. Le habla de la importancia de mantener una mentalidad de crecimiento constante y nunca dejar de mejorar el sistema que ha creado. El muro no es estático, dice Arkad. Debe estar en constante construcción y mejora. Si te conformas con lo que ya has logrado, es probable que en algún momento el muro se debilite y las amenazas externas encuentren una grieta por la que colarse. El sabio también le explica que el dinero, igual que un muro, debe ser defendido de forma activa. Esto significa que, además de proteger la riqueza con decisiones sabias, hay que estar siempre vigilante a los cambios económicos y ser proactivo ante cualquier amenaza. La educación continua, el seguimiento de las inversiones y el ajuste constante son esenciales para mantener el muro fuerte. Finalmente, Arkad le hace una reflexión importante: el verdadero valor de un muro no está solo en su construcción,
sino en su capacidad para resistir las tormentas. Si puedes resistir las dificultades financieras, si puedes mantener tu riqueza y tu bienestar a pesar de los desafíos, entonces habrás construido un muro impenetrable. Capítulo 9. El babilonio más favorecido por la suerte. En este capítulo, el protagonista se encuentra con un hombre que es conocido por su increíble suerte. A diferencia de otros, este babilonio parece tener la habilidad de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, siempre obteniendo buenas oportunidades y riquezas sin mucho esfuerzo. El protagonista, intrigado por la suerte de este hombre, le pide que le revele su secreto. El babilonio más favorecido por la suerte le responde con una sonrisa, sabiendo lo que su amigo está pensando: ¿es realmente la suerte lo que me ha traído esta riqueza? Pero, al igual que los otros sabios que ha conocido, le revela que la suerte no es el factor decisivo en su éxito. De hecho, le explica que la suerte es solo el resultado de aprovechar las oportunidades con sabiduría. Le cuenta que a lo largo de su vida, ha tenido muchas oportunidades, pero su éxito no vino de la casualidad, sino de su habilidad para reconocer y actuar de manera correcta cuando esas oportunidades se presentaban. La suerte es algo que se crea, le dice, se crea al estar preparado para recibirla. El hombre afortunado también le explica que muchas personas pierden oportunidades porque no están dispuestas a tomar riesgos calculados o no están abiertos a ver más allá de lo inmediato. A lo largo de su vida, ha tomado decisiones que otros habrían considerado arriesgadas, pero lo hizo con el conocimiento y la preparación adecuada. El babilonio, al ver que su amigo sigue interesado en aprender, le habla ahora de la importancia de la preparación mental para aprovechar la suerte. Le explica que, en lugar de esperar que las oportunidades lleguen por azar, uno debe estar siempre preparado para cuando aparezcan. La suerte, en realidad, es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, le dice. Le cuenta que en su juventud, cuando comenzaba a construir su fortuna, se preparó constantemente para cualquier posibilidad que pudiera surgir. Se dedicó a estudiar el mercado, aprender sobre nuevas inversiones y crear conexiones con personas influyentes, de manera que, cuando una oportunidad surgió, estaba listo para aprovecharla. El sabio también le habla de cómo la disposición a aprender de los demás le permitió identificar las mejores oportunidades y evitar las trampas de las falsas promesas. Al igual que Arcad, él entendió que la educación financiera continua es fundamental para aprovechar las oportunidades de manera efectiva. No se trata de esperar que algo caiga del cielo, le dice el hombre afortunado. Se trata de ser capaz de ver lo que otros no ven y actuar en consecuencia. Y eso, mi amigo, solo ocurre cuando estás preparado. El babilonio más favorecido por la suerte continúa con su enseñanza, la importancia de la persistencia y la resiliencia. Le dice a su amigo que, aunque la suerte puede parecer que está de su lado, no siempre ha sido así. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos fracasos y contratiempos, pero su capacidad para seguir adelante, aprender de sus errores y no rendirse lo llevó a donde está hoy. Muchos ven solo la parte brillante de la historia, le dice. Ven mi éxito, pero no ven las veces que fracasé o los sacrificios que hice. Lo que realmente marca la diferencia no es la suerte, sino la persistencia y la capacidad de aprender de los fracasos. El sabio le explica que, cuando las cosas no van bien, la mayoría de las personas abandonan o se rinden demasiado rápido. Sin embargo, las personas exitosas no se dejan vencer por los fracasos. En cambio, aprenden de ellos, ajustan su enfoque y siguen adelante con más determinación. Cada fracaso es una lección que te acerca más a tu meta, le dice el babilonio. La suerte no es algo que se busca, la suerte es algo que se gana con esfuerzo, preparación y la disposición para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Capítulo 10. El principio de la fortuna. En este capítulo, el protagonista reflexiona sobre todo lo aprendido hasta ahora y cómo aplicar estos principios para generar fortuna en su vida. Después de conocer a tantos sabios,
prestamistas y hombres ricos de Babilonia, se da cuenta de que la verdadera fortuna no se trata solo de dinero, sino de aplicar principios sólidos de sabiduría y paciencia en todos los aspectos de la vida. El protagonista se encuentra con un anciano sabio, quien le habla sobre el principio de la fortuna, explicándole que la fortuna no llega por azar, sino que es un proceso que depende de las decisiones que tomamos. Le dice que la verdadera fortuna proviene de hacer las elecciones correctas en momentos clave, y que esas elecciones, aunque no siempre son fáciles, nos llevan a un camino de éxito. El anciano le enseña que la fortuna se basa en 3 principios fundamentales. La oportunidad debe ser aprovechada en el momento adecuado. Las oportunidades no siempre estarán frente a nosotros, por lo que es crucial saber reconocerlas y actuar cuando se presentan. La capacidad de aprender constantemente es esencial. La fortuna no se logra solo con suerte, sino con preparación constante y la habilidad para adaptarse a los cambios. La sabiduría en la toma de decisiones. Tomar decisiones inteligentes y calculadas, en lugar de actuar impulsivamente, es lo que finalmente lleva al éxito y a la creación de riqueza. El protagonista se da cuenta de que, aunque algunos puedan parecer afortunados, la verdadera fortuna es el resultado de acciones conscientes y preparadas. Y al aplicar estos principios, ahora tiene las herramientas necesarias para alcanzar su propia fortuna. El anciano sabio continúa explicándole al protagonista que la fortuna también se construye sobre la base de la perseverancia. Le explica que, aunque es esencial aprovechar las oportunidades, el camino hacia la riqueza no siempre es rápido ni fácil. Se necesita determinación y una mentalidad firme para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El principio de la fortuna no solo se basa en encontrar una oportunidad o actuar rápidamente. Se trata de mantenerse firme y comprometido con tu objetivo durante todo el viaje, sin importar las dificultades que enfrentes, le dice el sabio. Le cuenta cómo, en su propia vida, muchas veces enfrentó obstáculos que parecían imposibles de superar. Sin embargo, nunca dejó que esos desafíos lo apartaran de su meta. Persistió, y con el tiempo, la fortuna llegó. El éxito no es para los que abandonan a la primera dificultad. Es para los que siguen adelante con paciencia y sabiduría, le asegura. El protagonista comienza a comprender que la fortuna no es solo cuestión de suerte, sino de constancia, de tomar decisiones sabias y de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. El sabio le revela al protagonista uno de los secretos más poderosos para alcanzar la fortuna, la importancia de compartir la riqueza. Le explica que una vez que uno ha alcanzado un nivel de éxito y prosperidad, es crucial no solo disfrutar de los frutos del trabajo, sino también compartir con los demás. Un hombre que solo guarda para sí mismo lo que ha ganado, pierde el verdadero propósito de la fortuna, dice el anciano. Le habla de cómo las personas que practican la generosidad y comparten su riqueza con aquellos que lo necesitan, ya sea a través de la educación, el apoyo o la ayuda directa, enriquecen sus vidas de maneras que el dinero por sí solo no puede hacer. Le cuenta que la fortuna verdadera no es solo la acumulación de dinero, sino el impacto positivo que uno puede tener en la comunidad. A lo largo de la historia, los hombres más ricos y afortunados de Babilonia no solo construyeron su riqueza, sino que también la usaron para elevar a su gente y mejorar la ciudad. El sabio también le enseña que compartir la riqueza no significa solo dar dinero, sino también invertir en el bienestar de los demás, ya sea proporcionándoles educación, oportunidades de negocio o simplemente apoyándolos cuando lo necesiten. Esto no solo trae una satisfacción personal, sino que también fortalece la red de relaciones que uno construye a lo largo de su vida. Recuerda, la fortuna no es solo para ti, sino para el bien común, concluye el sabio.